En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Cómo estáis, hermanos? Sé que os debo un comentario acerca de las lecturas del pasado domingo, con el que arrancaba la sexta semana del tiempo ordinario. Lo que pasa es que la primera lectura para hoy lunes, estamos en el año 2023, pues año impar. La primera lectura es ese pasaje del Génesis en el cual vemos las consecuencias del pecado original de Adán y Eva con mayor intensidad. El pecado original de Adán y Eva tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que se va a ver lo bueno que es Dios de verdad. Dios no solo es bueno cuando somos buenos, sino que Adán y Eva no son irremisiblemente condenados. Simplemente se descubre que no son capaces de una relación de comunión con Dios. Y eso tú y yo lo podemos experimentar como herida muchas veces, ¿no? Llamados a la comunión por la restauración del universo que ha provocado el misterio pascual, es decir, la entrega de Jesús y su resurrección y la ascensión a los cielos, que permite que su carne sea gloriosa, ¿no? Y que en ella, por los sacramentos, podamos incorporarnos al misterio de comunión de Dios, pero aún así detectamos la dificultad. Hay una dificultad para la comunión y para el lugar del que nace la comunión, que es la verdadera confianza en ese Dios bondadoso y la confianza en aquello que Dios me entrega. Por tanto, lo que queda roto es la humildad. Es la humildad, porque sin humildad no hay confianza, ¿no? Porque no aceptamos el orden de las cosas. La humildad es ya un don descomunal, porque aceptas lo que hay. Así que bueno, yo este vídeo se lo quiero dedicar a un chaval muy humilde, que es de uno de estos pueblos, y tú sabes quién eres. Estás ahora en el hospital infantil, aunque ya no eres un niño, porque te estás preparando para la confirmación. Bueno, pues te dedico este vídeo y yo creo que te ayudará tanto como nos va a ayudar a todos, ¿no? Y vamos a pedirle todos el don de la humildad, pues sea lo que sea, lo que ahora pues estés pasando, confía en Dios y apóyate en nuestras oraciones y pide por nosotros. Estaba a punto de decir tu nombre. Bueno, una de las consecuencias del pecado original es que se ve lo bueno que es Dios, que no condena a Adán y a Eva, simplemente certifica que no son capaces de comunión. Pero otra de ellas es que arranca una historia llena de tropiezos. Y el tropiezo que hoy visitamos es de los graves, es el asesinato de Caín a Abel. El hermano mayor mata a su hermano mayor, a su hermano menor, que encima es inocente. Es tal la gravedad y tal nuestra propensión al asesinato que no matarás, por tanto no matarás al inocente, va a ser uno de los 10 mandamientos de Dios. Haz esto y vivirás, porque si no tu pecado será siempre mortal. Y Jesús, si me lo permitís, pues el vídeo saldrá quizá esta tarde, quizá mañana. Jesús va a profundizar en qué sucede, en qué consiste realmente matar al hermano. Dice, es que cuando llames imbécil a tu hermano, madre mía, cuando le llames necio, cuando tenga frente a ti algún pleito, es decir, cuando hayas sido malo con él, ponte en paz con él, ¿no? Y es verdad, porque no se trata solo de la muerte física, sino de la incapacidad para abrazar el don del cielo, el don de la comunión.
permanecemos en el fondo muertos si no somos capaces de recibir a Dios y a los que son de su estirpe. Por eso nos va la vida, literalmente, en hacer las paces con el hermano y en pedirle perdón. En el caso de Caín, el asesinato es no solo espiritual, sino físico. Y probablemente Caín mata a Abel en su interior mucho antes de machacarle la cabeza con una piedra, ¿no? ¿Dónde surge todo? Bueno, todo surge en un hogar en el cual Adán y Eva ya van tocaos, ¿no? Ya van un poco tocaos. Ya no se miran bien. Dios les ha protegido, pero la vida les cuesta mucho más. Les es costosa, les es difícil. Como matrimonio, Adán y Eva ya no se quieren igual, se anteponen el uno al otro antes de pues una entrega, ¿no? Les cuesta ser una sola carne, no pueden, aunque en el principio era así. De modo que Caín y Abel nacen ya en una familia disfuncional. Un poquito como puede ser la nuestra, nacen en una familia que no es exactamente como Dios la hubiera querido, ¿no? Pero, ¿qué es lo bonito? Que todo entra dentro de la historia de la salvación, todo entra dentro de los planes de Dios, pero todo se puede ir al carajo. Les va a costar ser humildes porque sus padres no son especialmente humildes. Han caído en la soberbia, ¿no? Se han querido medir con Dios, han querido ser como Dios, cuando tenían a su alcance verdaderamente la capacidad de disfrutar de Dios, sabiendo que ni de largo eran como Él, ni sabios, ni buenos, ni previsores como Dios lo es, ¿no? Y estos hermanos pues llevan en sí también esa desconfianza, ¿no? Y ese puntico de soberbia que lo entorpece todo y que te dice que si eres humilde y cedes, eres el tonto. Eres el tonto. Bueno, esto está aquí. Es que va a ganar el otro. La de problemas que se solucionan y neurosis que nos quitamos cuando dejamos que gane el otro. Nunca se enterará de lo que te ha hecho pasar por dentro y por fuera, ¿no? Pero es que se gana mucho. Esto no lo digo como un razonamiento, pero sí una constatación de algo que Dios puede hacer en nosotros. Y es, atrévete a quedar como el tonto. Es una de las maneras de morir a uno mismo y coger la cruz. Vas a quedar como el tonto. Pero ese dolor es capaz de construir. Es un dolor que no te reconcome por dentro, sino que es un dolor que te da consistencia, que permite amar de verdad y por tanto da la capacidad de generar comunión, que nos importemos. Así las cosas, soberbios los dos, esto es lo que sucede. Abel era pastor de ovejas, el hermano pequeño, y Caín trabajaba en el campo, nos dice el Génesis en el capítulo 4. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo. ¿Tenía obligación Caín de ofrecer algo a Dios? Qué interesante, porque no se lo pide Dios directamente. Y eso nos explica que las cosas exteriores están siempre en contacto con el lugar más profundo de nuestra alma, que es con nuestro corazón. El lugar de la conciencia, donde uno reconoce que se debe a Dios, que le debe agradecimiento, que le debe las cosas. Puede haber también un deseo de atraerse el favor de Dios. ¿Por qué no? Sí, es verdad. Si Dios existe, qué bien me viene que me ayude. Perdón que se mueva la cámara, que es que la tengo mal cogida. Estoy intentando que se oiga bien y entonces pues no sé si baila mucho.
brota del interior de Caín un deseo de ofrecer los frutos del campo a Dios. Yo sé que muchos no tenéis un campo o hace mucho que no estáis en contacto con personas que están en el campo. Pero os digo que cuando un campo se pone a producir, no te digo al principio o cuando tienes 3 tomateras, pero cuando se pone a producir, casi es un problema la cantidad de frutos que produce. Y hoy lo dejo. Es decir, es importante el esfuerzo que requiere el campo, pero su capacidad de producción muchas veces es desbordante. A veces no hay proporción entre el esfuerzo que supone tener un campo y todo lo que produce. Casi el esfuerzo es recoger todo lo que produce. Ahí lo dejo para que se valore un poquito. Nos encontramos con que al mismo tiempo, quizá porque los hermanos se miran, y porque Caín, que era el mayor, pues da este paso de ofrecer a Dios el fruto de su trabajo, del campo, aunque quien trabaja en gran medida es el campo, como os digo. Nos encontramos con que Abel, el hermano pequeño, hace lo mismo. Los hermanos pequeños siempre miran a los mayores. ¿Pero a qué se dedica Abel? Abel es pastor de ovejas. Y esto ya es más pesado. Hay que estar mucho más encima. Las ovejas necesitan beber todos los días. Necesitan comer todos los días. Siempre hay alguna que se te pone enferma. Y te la estás jugando continuamente. Es una cuestión de vida y muerte porque estás siempre rodeado de lobos. Me dirás, bueno, pues los pájaros también van a comerse y las plagas van a comerse los frutos del campo. Pues es verdad. Pero las ovejas, digamos que están continuamente sometidas a un mayor peligro y requieren una dedicación mayor, y dar de comer a una oveja es otra historia, no es como regar un campo. Entonces, ¿qué ofrece? Ofrece de lo que tiene. Siempre ofrecemos de nuestros bienes. Y bueno, llegados a este punto, 12 minutos, 40 segundos, está claro cuál de los dos hermanos ofrece algo de mayor valor. En principio es probable que esté ofreciendo algo de mayor valor aquel que ofrece las primicias y la grasa de sus ovejas. Ese primer fruto, ¿no? Pues bien, ¿qué sucede? Que el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda. Y dice, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Ni siquiera mira a Caín, Dios. Y Caín, en lugar de preguntarse por qué, y preguntarle a Dios por qué, en lugar de mirar a su hermano Abel y alegrarse por él, porque su hermano pequeño es agradable a Dios, se llena de envidia, deja que eso crezca y al final es el instinto homicida. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, dice, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. Qué importante mirarse al corazón por si llevo tiempo comparándome con los demás, en lugar de aprovechar esta vida para mirar hacia Dios y ser agradecido, para agradecer que Dios se fije en sus pequeños. Si es que una oveja es nada para Dios, y la grasa de las ovejas no es nada, pero Dios mira a Abel. La Iglesia no tiene envidia de sus santos, la Iglesia se alegra de sus santos. Y eso es porque hay una alegría muy grande en que los pequeños vivan, que Dios les sonría, que Dios les quiera. Y hay una esperanza también de fondo, y es, si el Señor me está manteniendo con vida y me está poniendo este ejemplo que tengo aquí delante, también unas miguillas de amor de Dios vendrán para mí, también, si es seguro. En medio de la prueba Dios también genera la esperanza para poder
hacer frente a la prueba y superarla. ¿Cuáles son tus pruebas? Y si andas triste y abatido, igual es que tus circunstancias son verdaderamente dolorosas. Pero cuando ofreces la vida, que es un poco lo que Abel estaba haciendo, ¿no? Estaba ofreciendo parte de su propia vida. Allí hay un contento especial de parte de Dios. Pero es que hay más. El Señor le dice a Caín, ¿no? Dios toma esa iniciativa. El Señor le dice a Caín, Dios siempre toma la iniciativa. Incluso esa ofrenda estaba allí porque Dios les había dado todo, ¿no? Y la capacidad de trabajarlo, el campo, el rebaño. Dios se dirige al que está afligido, ¿no? Enfurecido y anda abatido. ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿Esto dónde se lo dijo? Se lo dijo en el lugar desde el que se hacen las ofrendas o se dan churros a Dios. Se lo dijo al corazón y le dice, cierto, si obraras bien, estarías animado. Qué afirmación la de Dios. Qué afirmación la de Dios. La alegría, la paga de obrar el bien, la paga es la alegría de haber obrado bien. De ser digno del Padre que tenemos en el cielo, que no es un abuelo. Dios no es un abuelo, Dios es un Padre. Pero si no obras bien, continúa Dios, el pecado acecha a la puerta. Alegría, pecado. El pecado que acecha, la tentación siempre es promesa de alegría frustrada. Y en cambio, las sugerencias de Dios en la conciencia siempre llevan a la alegría, aunque tengas que morir un poco a ti mismo ofreciendo lo que tienes. Es el misterio de la cruz. Estoy ya a punto de terminar, son muchos minutos. Ya sabemos cómo continúa. Caín va a matar a su hermano. El homicida se va a dejar arrastrar por ese instinto en su interior. Busca una solución fácil y todo se vuelve más complicado. Siempre que busco atajos, todo se vuelve más complicado. Dios no va a maldecir a Caín, lo va a proteger incluso cuando Caín reconozca en su interior lo que ha hecho, ¿no? Las consecuencias de lo que ha hecho. Lo vamos a dejar por hoy aquí, pero os dejo con dos ideas. La primera es la de cosas que pasan por la conciencia. Que no se pierda nada de lo que pasa por la conciencia. Tomémonos el tiempo con humildad de dialogar ahí con Dios, que a veces nos dice, es que si obraras el bien, y continúa, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. El pecado viene por ti, pero lo puedes dominar. Dios te dice, nunca va a superar la tentación a las fuerzas que te voy a dar, pero no estés ahí jugueteando con la tentación, no seas soberbio. Caín sabía que Dios sabía que había obrado mal. Antes incluso de matarlo, antes de matar a Abel, ya Caín a los ojos de Dios es culpable y a sus propios ojos está reconociendo en un diálogo con Dios algo hecho mal. La mirada hacia su hermano, la mirada de sospecha hacia Dios. Pero no debemos sospechar de Dios. Y con el tiempo, si tienes paciencia, que es la patria de los humildes, es como la tierra de los humildes, ¿no? La paciencia. Si tenemos paciencia, vamos a descubrir con sorpresa, pues que Dios estaba pensando en otro cordero y que en la ofrenda de Abel estaba Dios viendo a su hijo. Qué cosa tan grande la bondad de Dios. Mucho ánimo, amiguete, que vas a salir del hospital muy pronto. Feliz semana a todos.